En cuanto a los principios ópticos que debemos tener en cuenta, debemos ver que la luz que se va a reflejar especularmente, por eso se denomina de esta forma, donde el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, pero se llama reflexión. Entonces la luz va a viajar a través de una serie de interfaces distintas y en cada interfaz parte de la luz se va a reflejar y otra parte se va a transmitir más profundamente. Entonces parte de la luz recogida, mejor dicho, es recogida por una lente objetivo del microscopio especular y emitida en una pantalla. Entonces, hay diferentes microscopios especulares, tanto horizontales como verticales. Los horizontales son más de uso clínicos, ya sean de contacto o sin contacto, el cual tenemos que esos aplanan la córnea y obviamente el campo va a ser más amplio, ¿no? En cambio, los de sin contacto, bueno, estos utilizan una tecnología de enfoque automático de imágenes, ¿no? Ya tenemos aquí algunos dispositivos de ellos, como el Conan, CellCheck, Nidec CM530 y el Tomy EM4000. Tenemos aquí uno de ellos. Entonces, para hablar de microscopía especular es importante tener el conocimiento de esa estructura que es en la córnea y el endotelio corneal más específicamente, ¿no? Pues recordemos que la córnea es la estructura con mayor poder refractivo en el ojo, es un tejido vascular y que está compuesto por 5 capas, ¿no? El epitelio, membrana de Bowman, el estroma, la membrana de semen y por último la quinta capa y que está en contacto con el humor acuoso, el endotelio, el cual tiene la función de preservar la transparencia corneal al mantener un estado de deshidratación relativa. A través del uso de sus bombillas de sodio-potasio TPasas, uso de bombas de bicarbonato, etcétera, ¿no? Ácido humor acuoso. Entonces, estas células endoteliales tienen ciertas características, ¿no? Es una sola fila de células, pues una monocapa de células, tienen una forma hexagonal, es decir, tienen 6 lados, ya que es una forma, mencionan, eh, que es energéticamente más favorable. Son células que ya no se regeneran. Mencionan que se quedan en un estado, en una etapa de la mitosis en la G1 y con el pasar del tiempo, como estas células no se regeneran, por el contrario, su densidad va a ir disminuyendo en una etapa, en 2 fases, una etapa rápida y una etapa lenta, ¿no? Entonces, como había mencionado, una persona nace con cierta cantidad de células endoteliales y con el pasar del tiempo van a ir disminuyendo. La primera etapa que mencionan hasta los 5 años es la fase más rápida de disminución de las células endoteliales debido al crecimiento en la extensión de la córnea. Al nacer aproximadamente tenemos entre 5.000 y 6.000. A los 5 años aproximadamente caen bruscamente hasta los 3.500. Y ya a partir de los 14 años, mejor dicho, de ahí en adelante, la disminución va a ser más lenta. Entre los 14 y 20 años aproximadamente tienen un recuento de 3.000 y a los 20 y 50 años aproximadamente 2.500. Pero como vemos, no solamente disminuye en la cantidad de células endoteliales, sino que también se va alterando el área de cada célula endotelial. Vamos a ver que se va haciendo un área mayor, más grande. Entonces, en este esquema, en esa curva, como había explicado, de la disminución de células endoteliales, aproximadamente se estimó que eh, en promedio hay una disminución de 0,6% al año en personas sanas, ¿no? Hay un grupo de pacientes que pueden disminuir un poco más rápido, llevándolos hasta la descompensación corneal, que son pacientes con distrofia de Fuchs y pacientes que mencionan con queratopatía bulosa, que aquí en esta flecha mencionan que hay un trauma iatrogénico y por lo tanto puede caer más bruscamente y llevarlo rápidamente hacia la descompensación corneal. Entonces, para que en esta imagen tenemos
cómo las células endoteliales, según su tamaño, perdón, según su cantidad, vemos que son más pequeñas, ¿no? Alrededor de 2000 células vemos células más pequeñas. Entre 1000 y 2000 ya hay una diferencia, ¿no? Hay un aumento de tamaño. Y así, mientras van disminuyendo la cantidad de células, pues las células se van haciendo más grandes. Entonces, bueno, en esa microscopía especular, de igual forma, es un paciente de 12 años, un conteo de 3500, ¿no? Y a diferencia de ese paciente de 40 años, ya que su conteo ha disminuido a 2400, ¿no? Entonces, las células endoteliales también tienen otra característica, que es la de, como no se regeneran, cuando hay una pérdida de células endoteliales por algún motivo, estas van a tender, las células vecinas tienen la capacidad de modificarse, reorganizar su citoplasma y cubrir las áreas del defecto, ¿no? Y por lo tanto cambiar su forma para mantener las uniones entre las células endoteliales y por lo tanto mantener su función. Entonces, como había mencionado, bueno, ahora vamos a hablar sobre el análisis de las células endoteliales. Entonces, tenemos dos tipos de análisis. Un análisis cuantitativo, ¿no? Que vamos a ver, obviamente, los valores numéricos y la interpretación que podemos hallar de ello. Y el análisis cualitativo, donde vamos a ver la forma, las características y si hay algo más presente en las fotografías de microscopía especular, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar sobre edades celulares, polimegatismos, pleomorfismos y, bueno, sobre esos puntos. Entonces, como ya he mencionado, hay una microscopía especular cualitativa, donde observamos inicialmente estructuras brillantes, oscuras, ¿no? ¿Cuáles son las estructuras oscuras? Por ejemplo, las gutas, ¿no? Que son excrescencias de la membrana de Descemet, que se detectan primero, obviamente, en la microscopía especular antes que en la biomicroscopía. Estas son oscuras, que pueden aumentar de tamaño, pueden tener una forma de ovalado, una forma de hongo, mencionan. Son producidas usualmente por células anormales o células que están bajo estrés, ¿no? Y también están presentes en la distrofia de Fuchs. También, si es que estas gutas pueden estar en jóvenes, pero ya no se denominarían gutas, y sobre todo si se encuentran en la periferia, pues se denominan de otra forma, ¿no? Con los cuerpos de Hassel. Bueno, acá tenemos la microscopía, como había mencionado, ¿no? Estas excrescencias, ¿no? Que son las gutas. Y cuando estas gutas ya son muchas, son múltiples, ya coalescen y no es posible ver con detalle la foto de las células endoteliales. ¿Ya? Aquí tenemos una microscopia ocular de un paciente, ¿no? El ojo derecho pues se ve bastante normal con conteo de 1400 y en el ojo izquierdo vemos estos espacios oscuros que tendrían que serían en relación con gutas, en este caso. Acá igual, solo que en el ojo izquierdo vemos que son más coalescentes, ocupan más espacio y podemos ver que el conteo es menor. Ahora, menciona algunos artículos, mejor casi la mayoría de artículos, que no debemos guiarnos de la cantidad de células endoteliales o de la densidad endotelial en estos casos, porque como valecen tanto y no tienen mayor nitidez, pues puede dar un falso resultado de la cantidad de células endoteliales. Bueno, seguimos con las estructuras brillantes oscuras. Otras estructuras oscuras son los cilios endoteliales, que son estas estructuras intracelulares, que posiblemente representen, bueno, son pequeñas vacuolas dentro, ¿no? Y también, obviamente, hay vacuolas intracelulares que son estructuras ya más de mayor tamaño, también en el centro
de la célula endotelial. Eh, Tenemos más estructuras. Tenemos también la presencia de células blancas, que sobre todo en pacientes relacionados a uveitis anterior, ¿no? O sea, no solamente pues, vemos los patrones numéricos, como ya he mencionado, sino también las características y si hay algo más en la microscopía especular. Bueno, algunas estructuras brillantes que había mencionado o que se mencionan son que representa en realidad el núcleo de las células, ¿no? El tamaño puede corresponder con el tamaño celular y algunas abarcan varias células endoteliales y tienen bordes nítidos. Sobre todo las que están cercanas a la interfaz endotelio-estroma y en otros casos también representan depósitos de pigmento en la superficie endotelial. Bueno, ahora vamos con la microscopía especular cuantitativa. Como vamos a ver, son ya valores numéricos. Dentro de ellas tenemos la densidad de células endoteliales, el área celular media, el área de superficie mayor y menor, que es el máximo y mínimo, la desviación estándar, el coeficiente de variación del área celular media y el pleomorfismo, ¿no? Que se mide con el porcentaje de células hexagonales. Entonces, para ver el primer punto, que son la densidad de células endoteliales, pues se emplean diferentes técnicas para obtener una imagen representativa. ¿No? Se puede hacer de forma manual, hay equipos que lo hacen semi-automatizado o de forma totalmente automatizada, ¿no? Por ejemplo, el marco fijo son técnicas semi-automatizadas en el cual se selecciona el área donde donde se quiere medir y se marca las células endoteliales, marcando el centro de las células endoteliales. Y con ello va a salir un conteo de células endoteliales, ¿no? Y también tenemos el análisis de esquinas, el análisis de flexión central y, bueno, por último, el análisis automatizado, que el equipo únicamente va a hacer todo el trabajo. Entonces, importante recordar que independientemente de la estrategia utilizada, la precisión de la evaluación va a depender de la calidad de la imagen mediante la microscopía especular, obviamente. ¿No? Los valores normales de células endoteliales, pues va desde los 2000 a más, ¿no? Es un valor normal. Pero por sí sola no es una medida sensible de salud endotelial, sino también vemos otros valores, ¿no? Que corresponden al pleomorfismo y polimeratismo, por ejemplo. ¿No? Y bueno, esta es la fórmula con la cual se halla la densidad celular. Ahora en el Perú se hizo un estudio sobre la cantidad de células endoteliales en una población. En el año 2012 se realizó. Como podemos ver, alrededor de los 15 años van desde los 3000 células endoteliales con una desviación estándar de 201 aproximadamente. Y mayores de 70 años ya llegan hasta los 2000, ¿no? Como podemos ver, la cantidad disminuye progresivamente, ¿no? Con la edad, ¿no? Que más o menos es el promedio, ¿no? O sea, los pacientes con catarata estarían con un recuento de 2400, ¿no? Aproximadamente, ¿no? En promedio, ¿no? De la población peruana. Entonces, otras características que había mencionado es el polimeratismo y pleomorfismo, ¿no? El polimeratismo, también llamado coeficiente de variación celular, va a expresar únicamente la diferencia entre tamaños de células endoteliales. O sea, si hay una grande y una pequeña, va a detectar esta diferencia, ¿no? ¿Cuánta diferencia hay entre ambas? Entonces, hay valores normales, que puede ser entre 25 a 33, y es aceptable, menciona la literatura, hasta 40 aproximadamente. Y bueno, es un marcador en realidad más sensible cuando hablamos de disfunción endotelial. Y el plemorfismo o porcentaje de células hexagonales, pues lo que marca o lo que busca el equipo es la cantidad de células que tengan 6 lados. Entonces, sus valores normales, menciona la literatura, debe ser mayor de 50 o mayor de 60, mencionan otras literaturas. Es imposible que llegue al 100% debido a la senescencia relacionada a la edad.
Y este es un marcador o un índice de progreso y cicatrización de heridas corneales. Bueno, también otros parámetros son el área celular media, que lo que va a hacer es coger toda la medida del cuánto de área celular tiene cada célula y va a ser un promedio de todas ellas, ¿no? Sería el área celular media. Entonces, hay estudios sobre así, poblaciones diferentes, poblaciones que se han realizado de forma manual y automatizada, ¿no? Y encontraron estos valores, ¿no? Que aproximadamente varían de entre 380 hasta 403, 404 aproximadamente, ¿no? Sus valores normales. Y también, bueno, la desviación estándar que tenemos aquí, la desviación estándar y el área de la superficie celular mayor, o sea, cuál es de las células que tiene mayor área y cuál es la que tienen menor área. Bueno, y debemos recordar por ejemplo, cuando tenemos una disminución de la función endotelial, ¿cómo se va o se podría evidenciar en la microscopía especular? Con un CB alto, ¿no? Con un eh, pleomorfismo alto, perdón, polimegatismo alto y con un pleomorfismo bajo, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si polimegatismo está elevado y el polimorfismo está disminuido, entonces pues es un indicador de disminución de la función endotelial, ¿no? Por lo que podría ser más propenso a descompensación corneal. Envejecimiento endotelial, pues es cuando hay una disminución de la cantidad de células endoteliales y un polimorfismo alto. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es el riesgo quirúrgico endotelial, ¿no? Eh, la pérdida celular en una cirugía intraocular, eh, cualquier cirugía intraocular, se hizo un estudio y se determinó que es bien variable, ¿no? Dependiendo mucho del tipo de cirugía, pues varía del 0% al 30% de pérdida de células endoteliales. Es por eso que se estableció unos grados de riesgo para descompensación corneal, ¿no? Bajo riesgo, entre 1500 a 2000, y alto riesgo de pérdida mejor dicho, de descompensación corneal tras una cirugía intraocular, pues de 1000 a 1500. Bueno, también lo clasificaron como predema de 500 a 1000 y ya edema, pues cuando hay menos de 500 células por milímetro cuadrado. Bueno, y también cuando el CB está alto, que es más de 40, que había mencionado, y la hexagonalidad menos de 50, o sea, fuera de sus valores normales, pues hay mayor riesgo de edema postquirúrgico. Bueno, y para terminar, vamos a hablar sobre microscopía especular en diversos trastornos endoteliales, por ejemplo, en la distrofia de Fuchs, que ya había dado algunos alcances sobre estas excrescencias, ¿no? Que localizadas en la membrana de Descemet, el cual en la microscopía especular, pues las gotas pueden ser finas o gruesas, confluentes o no confluentes, y pueden ser de pocas a muy numerosas, y el cual impide una nitidez de las células endoteliales. La distrofia endotelial polimorfa también puede ser evidenciada en la microscopía especular, ¿no? Se evidencia como vesículas o bandas o lesiones placoides, ¿no? Puede ser unilateral o bilateral. Y en este caso vemos que la cantidad, el conteo de células endoteliales en una distrofia endotelial polimorfa es menor, claro, la cantidad de células endoteliales es menor que en el ojo contralateral, ¿no? Un paciente de la misma, o en un paciente de su misma edad.
Bueno, ya tenemos la biomicroscopía y como se ve, ¿no? Algunas microscopías pueden dar la apariencia de una rosquilla, ¿no? Por delante de las células endoteliales no distorsionadas. El síndrome endotelial iridocorneal, pues este se compone, recordemos, de tres variantes, que son Chandler, la atrofia progresiva del iris y el síndrome de Cohen-Rees. Y bueno, se han utilizado pues, sistemas de clasificación en base a la microscopía especular, siendo sistemas Hertz y Sharon, ¿no? Y en el cual, bueno, vemos ciertos cambios morfológicos de las células endoteliales, ¿no? Pueden llegar a tal punto de, bueno, primero manifestarse como manchas oscuras dentro de las células y posteriormente cuando ya está, cuando son múltiples, ya podemos ver un efecto de inversión, menciona, donde ya los bordes ya no son oscuros, sino son blancos y el centro ya se torna de color oscuro. Patrón de inversión de luz se denomina. Bueno, aquí tenemos cómo en esta microscopía especular, o en la biomicroscopía y en la microscopía especular, vemos cómo en este sector pues hay células endoteliales se ve que se pueden apreciar, pero en ese sector ya se ve el patrón de inversión de luz, ¿no? La microscopía especular en en trastornos secundarios, post procedimientos quirúrgicos, como había mencionado, las células endoteliales van a disminuir con respecto a con respecto a secundario al procedimiento quirúrgico, ¿no? Con el tiempo. Por ejemplo, este paciente posoperado 11 años, pues vemos una disminución de 1248 células. Además que también que el área celular es más grande, ¿no? Con respecto a su ojo contralateral. Ujú. El uso de medicamentos también está asociado a alteraciones en la microscopía especular. En este paciente utiliza amantadina por un trastorno del movimiento y en el cual podemos ver cómo se altera la cantidad, no solamente la cantidad de células endoteliales, sino también su tamaño aumentado, ¿no? Bueno, y las distrofias corneales maculares, por ejemplo, paciente se le hizo un DALC por una distrofia macular corneal macular y en el cual en el postoperatorio podemos ver estos depósitos estromales, ¿no? Eh, Correspondientes a, bueno, que mencionan que son depósitos que pues, se asemejan a agujas. Las endotelitis también se pueden evidenciar en la microscopía especular. Por ejemplo, este es un paciente con episodios recurrentes de endotelitis y queratitis estromal inmune en el ojo izquierdo. Entonces, podemos ver que el recuento de células pues, está disminuido en comparación, ¿no? Con el ojo contralateral. Además, no solamente las endotelitis, sino también las uveitis, ¿no? Las uveitis también dan manifestaciones o se evidencian ciertas características en la microscopía especular, como estos espacios que se asemejan mucho a gutas. A decir verdad, lo denominan pseudogutas. Sin embargo, esto está provocado por la hinchazón de las células endoteliales, eh, pues debido, y no solamente en uveitis, también puede estar presente en infecciones o algún proceso inflamatorio, y que estas la característica es que va a revertir, van a desaparecer en cuanto se le dé tratamiento a la causa subyacente. Y bueno, por último, hay algunos estudios sobre microscopía especular, pues
interesantes sobre si es que, por ejemplo, uno de ellos que nos habla de si la microscopía especular de contacto y la de no contacto tienen alguna diferencia, ¿no? Y pues se ha encontrado en ese artículo en el 2020 que en realidad no hay una diferencia entre ambas, de contacto y no contacto, en cuanto a contención de telales, a porcentaje de células hexagonales y hemos dicho, polimorfismo y polimegatismo. No hay diferencia estadísticamente significativa entre ambos. ¿No? También hay otros estudios sobre el uso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que hicieron en este estudio fue, aparte de la fotografía especular, lo pasaron a un software de inteligencia artificial, pues, y marcaron las células endoteliales y mencionaron que o sea, utilizando la inteligencia artificial, en realidad no había una diferencia entre el conteo adicional, ¿no? Como contarlos con el mismo equipo. Pero en ese estudio lo importante es que ellos encontraron un índice adicional, un índice del área de las gutas, ¿no? Entonces, podría ser un factor predictor para este tipo de pacientes sometidos a cirugía de catarata, ¿no? Así que, bueno, pues en el futuro quizás podemos ver este índice en algunos estudios de cirugía de catarata en pacientes con distrofia de Fuchs. También hay otro estudio donde utilizan smartphones adaptados a la lámpara de hendidura comparados con la microscopía especular, ¿no? En este estudio, pues, utilizaron, como ya he mencionado, un smartphone, lo ubicaron tal cual se hace la microscopía especular en lámpara de hendidura, eh, y tomaron videos y fotos. Lo editaron en Photoshop y, bueno, hicieron el conteo manual de las células endoteliales. Y encontraron que, bueno, tanto las características que podrían que da mayor nitidez o da ciertas características más el utilizar un smartphone en la lámpara de hendidura que con la microscopía especular no se pueden evidenciar quizás muy bien o hay algunas características y que en cuanto al conteo de células endoteliales, a los parámetros, que en realidad han podido establecer los mismos, ¿no? Bueno, utilizando, bueno, es un poco más trabajoso realizarlo, pero concluyeron en lo mismo. Bueno, y eso sería todo por el día de hoy. Gracias. Si hay alguna pregunta, por favor. Si tiene alguna pregunta. Esta. Es necesario que nos van, en el caso de que se especialista, ustedes determinen el riesgo de compensación corneal por cirugía de catarata, ¿no? También en nuestro caso es importante o debemos también utilizarlo en los pacientes que se van a someter a cross-linking, porque sí hay reportes de casos de que a pesar que respetamos el que tenga una ferrometría mayor de 400 micras por desestabilización, aún así hay reportes de casos de edema corneal o de descompensación corneal post-cross-linking. Entonces, en líneas generales siempre es importante avalarnos y tener un respaldo de que se evaluó al paciente, que se evaluó cuál es el estado de su endotelio, ¿no? En el caso de la cirugía de catarata, ¿no? Recordarnos que el polinegatismo es cuando el coeficiente de variación es mayor, a partir del mayor del 25%, ¿no? Y el pleomorfismo es cuando el porcentaje de células hexagonales es menor del 50%, ¿no? No es o, ¿no? Sino es cuando algún aporte.
Una pregunta, ¿qué tan confiable es la microscopía especular, ¿no? ¿Cuál es la variabilidad o en qué caso yo sospecho que ese examen no es muy confiable? Mm, bueno, como había mencionado, bueno, sí, pues es operador, puede ser operador dependiente, muchas veces cuando se copia especular mucho en el mismo paciente, entre toma y toma. Luego se repiten varias tomas y se obtiene como que la que más se repite, ¿no? Para poder disminuir ese error o tener mayor confiabilidad del examen. Eh, otra cosa otro punto donde no podemos quizás tener o puede haber mayor variabilidad es la presencia de gutas, ¿no? O alguna distrofia corneal que nos pueda impedir el paso de la luz, la imagen no sea muy nítida y obviamente no se pueda dar con exactitud las características y la cantidad de células endoteliales. Asimismo, también la colaboración del paciente, ¿no? El paciente eso no colabora mucho con el examen, pues también es más, sería menos confiable, ¿no? ¿Qué serían puntos a detallar en el informe que se puede presentar de microscopía especular, ¿no? Todo ello. Tiene un número mínimo de tarjetas de nacimiento, ¿no? Para que pueda colocar el 30, el 100, Mm, ayudar con el número mínimo de mm, tarjetas que faltan. mm, eh, mm, me parece que leí un estudio, no sé, un artículo que hablaban sobre sí, cierta cantidad mínima para debería utilizarse. Pero la cantidad era alta, ¿no? No eran ni 30, eran más de 100 me parece. Más de 100 como que tenía mayor confiabilidad y había menos error. Entonces, por ejemplo, yo creo Ujú, que es importante que todos los usted está en la toma central, la toma de la toma y que ya está también. Entonces, por lo que cuatro antes no operaba, no se operaba, casi casi que tenía bajo conteo, no tenía ninguna célula en las cosas centrales. No con las lentillas también, porque tenía que hacer el paciente puede ser operado sin necesidad de estar tratando, como tiene que actuar pero sí que tenemos es importante no se olviden tanto de los números de cantidades cuantosas y distintas. Aprendan a acostumbrarse a ver las imágenes de la serie. Eso es lo primero. Si tienen que ver las características que tienen uniformes, que tienen que ver, que tienen que ver, pueden cambiar de forma. Porque ya esto les va a servir a ustedes para poder tener un arma con el cual explicar al paciente, porque este examen al final no contraindica una cirugía, sino les va a advertir. ¿No? Les va a advertir a ustedes como cirujanos y les va a advertir al paciente como que su ojo está débil. Eso es lo más importante de esto. Luego, esto nos arroja valores, cantidades anatómicas, ¿no? Pero lo que nos mide la función es la patimetría. Por eso es importante revisen, vean los exámenes, acostúmbrense si pueden ver el endotelio en la lámpara individual para que se den un video de ustedes también, porque eso es importante, no vaya totalmente del examen, pero el examen científico es importante porque es una forma para defenderse o para invertir el paciente. bueno, si ya no hay más preguntas, muchas gracias.